Hermana Reina, Dios le bendiga. Créame que si no la veo que entra ahí, no me hubiese dado cuenta que ya había puesto el play en el video. Bueno, gloria a Dios. Vamos a esperar a que se conecten algunos otros hermanos. Muy buenas noches, hermana Mónica Olivares. Bendiciones. Claudia Hernández, Dios te bendiga. Buenas noches. Saludos donde quiera que te encuentres. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios esta noche porque nos permite estar un día más a través de este medio conectados para poder leer su palabra, para poder leer la Biblia esta noche y aprender de la palabra de Dios. Hermana Araceli Reyes, Dios le bendiga, buenas noches. Susi Domínguez, Shalom, mil bendiciones hasta Paraguay, que Dios te bendiga. Y bueno, pues ya que estamos aquí algunos vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder leer esta noche con entendimiento y con sabiduría. Leti, Dios te bendiga. Silvia, Dios te bendiga, buenas noches. Iba yo a continuar, bueno, yo quería continuar la lectura de ayer, pero pues se hace lo que ahora sí que el jefe manda, ¿verdad? Y anoche, después de terminar de compartir, me puse a seguir leyendo el capítulo completo y sentí en mi corazón que pues no, que hasta ahí debíamos detenernos donde nos quedamos anoche. Así que pues hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la primera carta de Pedro capítulo 1. No sin antes pues dar una introducción como siempre lo hemos hecho en todos los libros que hemos leído. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría para poder entender su palabra, porque no es fácil. Amén, oremos. Ahí donde se encuentra, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos esta noche que inclines tu oído a nuestra oración, que seamos escuchados. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan a través de este medio. Y yo quiero pedirte que tú nos des sabiduría, entendimiento en tu palabra, que podamos aprender, llenar nuestro espíritu de tu palabra. Dame sabiduría, Espíritu Santo, para poder exponerla con toda humildad y con toda sabiduría. Reconozco que yo no soy nadie, que sin ti yo no podría, pero tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, voy a introducirme a la epístola del apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos a comenzar a escudriñar cada versículo de estas cartas de Pedro, ¿verdad? Y así poder entender, pues, dónde fue escrita y a quién se dirigía el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro nos ofrece datos que permiten identificar a sus lectores inmediatos. Tan solo dice que vivan expatriados en los territorios de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos son los lugares a donde fue dirigida esta carta. 5 regiones del centro y norte de Asia, lo que hoy conocemos actualmente como Turquía. A esos lugares iban dirigidas estas cartas. Probablemente se trataba de pequeños grupos cristianos compuestos por conversos de origen gentil y que formaban parte de la diáspora. O sea que eran gentiles que vivían en Israel, pero que fueron esparcidos de Israel, tuvieron que salir de Israel
para esos lugares del Ponto, Galacia y esos lugares que mencionamos, ¿verdad? Ahí en Turquía. Entonces, en general debían su creación a la obra misionera del apóstol Pablo y sus colaboradores. Quiere decir que posiblemente estas iglesias que se encontraban en estas 5 regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, posiblemente el apóstol Pablo fue el que levantó estas iglesias en esos lugares, donde el apóstol Pedro también envía un mensaje. Amén. Luego dice aquí la introducción: aunque no poseemos indicaciones precisas acerca del tiempo de composición de esta carta, se cree que fue muy cerca del año 64 en Roma, poco antes de la gran persecución de Nerón que Nerón desató contra los cristianos de aquella ciudad. Año 64, cuando todavía estaba antes de que se destruyera el templo de Jerusalén. En el año 64 aproximadamente se cree que el apóstol Pedro dirige estas cartas desde Roma a Turquía. Y bueno, voy a dejarlo hasta ahí para continuar con la lectura. Y bueno, vamos a introducirnos a la Biblia. Si tiene su Biblia, ábrala en primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios. Hermana Andrea Sampaio, hermano Ricardo, hermana Juani, madre, Dios las bendiga, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Estamos en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y entonces vamos a comenzar a leer del capítulo 1 del capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí nos vamos a quedar. Hola. Me está saludando aquí un compañero que vive aquí en casa, el Rojo Flores. Qué bueno que estés escuchando, Rojo. Dios te bendiga. Bueno, vamos a continuar. Vamos entonces a analizar fueron 5 versículos. Vamos a analizarlos y vamos a ir explicando poco a poco. Permítame tantito. Ok. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 1 que dice: el cristiano primitivo
da una buena idea de lo que son los expatriados. Vamos a explicar un poquito qué son los expatriados de los cuales menciona el apóstol Pedro. Ellos habitaban en las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporarios. Toman sus responsabilidades como ciudadanos y soportan todas las discapacidades como extranjeros. Cada país extranjero en su tierra natal y toda tierra natal su país extranjero. Pasan sus días en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Espero entiendan esto, mire. Le voy a poner un ejemplo para que entienda. Yo ahorita, ¿verdad? Yo soy mexicano y estoy expatriado en los Estados Unidos, ¿verdad? No estoy en mi tierra, no estoy en mi patria. Soy un expatriado. Pero, sea en México o sea en Estados Unidos, nosotros pasamos nuestra vida en esta tierra. Sea donde te encuentres, ya sea en Honduras, en Guatemala, en Estados Unidos, en Italia, en Israel, en Nicaragua, en Rusia, donde tú te encuentres, estás sobre la tierra. Pero realmente nuestra ciudadanía se encuentra ¿en dónde? En los cielos. Así que dice un pasaje de la Escritura que nosotros somos peregrinos advenedizos, ¿verdad? Somos peregrinos en esta tierra. Venimos, nacemos, caminamos, morimos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Entonces tenemos que entender que aunque nosotros nos encontremos en este planeta llamado Tierra, solamente estamos de paso, pero realmente nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Amén. Ahora dice los expatriados de la dispersión. Pedro claramente está escribiéndole a los gentiles. Aún así los llama expatriados de la dispersión, un nombre que era aplicado a los judíos. Sí, solamente a los judíos se les podía llamar expatriados de la dispersión, lo que en la palabra hebrea se traduce como la diáspora. ¿Qué es la diáspora? ¿Qué entendemos como la diáspora? La diáspora, hermanos, son aquellos judíos, se aplicaba solamente a los judíos. Eran los que eran nacidos en la tierra de Israel, los que eran israelitas y que vivían en aquellos años, en el año 70 después de Cristo, vivían en la tierra de Israel, pero a causa de la guerra que hubo en Israel cuando fue la destrucción del segundo templo en Jerusalén, cuando sucede esa guerra, ¿qué hicieron los judíos? Y le voy a poner un ejemplo más claro. ¿Qué está sucediendo en este momento en Ucrania? Hay miles de ucranianos que están emigrando a otros países de Europa, ¿verdad? Incluso el presidente John Biden de aquí de Estados Unidos dijo que él recibiría ucranianos aquí en Estados Unidos. Ellos están saliendo de su tierra, ¿verdad? Y están llegando a otros países. A esos ucranianos que están llegando a otros países, a ellos se les acomoda el nombre como dispersos o la diáspora. Entonces los judíos, los israelitas que salieron de Israel cuando fue la guerra allá, y salieron de Israel, hermano, y se regaron entre las naciones, ellos son los judíos de la diáspora o de la dispersión. ¿Ok? Entonces cuando oímos decir, no, pues que hay judíos de la diáspora, entendemos que son judíos que están en otras naciones, que tuvieron que salir de su nación por causa de la guerra. ¿Ok? Mari Cristóbal, Dios te bendiga, buenas noches, gusto saludarte. Entonces,
dice, un nombre este nombre de la dispersión o expatriados era acomodado a los judíos, pero aquí Pedro no solamente se refiere a los judíos, sino que también a los gentiles que vivían en Israel y fueron esparcidos, también los llama de la dispersión. Él los llama así porque mira que los cristianos de su tiempo han sido rociados por el mundo como los judíos habían sido esparcidos en la dispersión. Entonces, ¿por qué Pedro les llama así a los cristianos? Porque Pedro se da cuenta que los cristianos fueron perseguidos y a causa de la persecución que había sobre ellos, ellos tuvieron que dispersarse, tuvieron que salir de la nación y regarse por otros lados. Por eso se les llama también expatriados de la dispersión. Ok. Dice el versículo, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas áreas en específico eran lugares donde el cristianismo había sido extendido en las primeras décadas del comienzo de la iglesia. Probablemente era la ruta que el mensajero original de la carta de Pedro seguiría al distribuir la carta. Esto no fue escrito a ninguna congregación, pero intencionalmente escrito a todos los cristianos. O sea que Pedro estaba dirigiendo sus cartas a todos los cristianos, no a una congregación en específico, sino a todos los cristianos de aquellas regiones. Dice el versículo 2, elegidos, oiga bien, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esto es muy bonito. Bueno, lo voy a explicar aquí, tal como dice el comentarista. Dice, elegidos según la presencia. Fíjese que si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si un día a usted le llegaron a predicar la palabra de Dios y creyó al Evangelio de Jesús, usted es un elegido por Dios. Ahora, hay personas que se les llega a predicar el Evangelio y rechazan el Evangelio, no quieren saber nada del Evangelio de Jesucristo, es porque ellos no son elegidos. Pero si usted le llegó el Evangelio, creyó y aceptó a Jesús en su corazón, usted es un elegido de Dios. Entonces, para usted, de aquí se está hablando de usted y de mí. Dice, elegidos según la presencia. Pedro primeramente se refiere a sus lectores, destinados como los elegidos. O sea que usted y yo ahorita en este momento estamos leyendo la carta de Pedro, a la cual Pedro se dirige hacia nosotros, como elegidos de Dios. Esto simplemente significa que fuimos elegidos por Dios en un sentido único y particular. Imagínense, hermano, póngase este ejemplo. En el mundo, en la vida allá afuera, en el mundo gentil, hacen muchas competencias. Por ejemplo, hablemos de los cantantes, ¿verdad? Usted puede ver en la televisión que se entregan los premios Oscar, por ejemplo, o los Grammys, y ellos seleccionan la mejor canción, o no sé si al mejor cantante, no lo sé, pero ellos deciden entregar un premio al mejor cantante. En los eventos que se hacen, en lo de Miss Belleza Latina, también se escoge a la mujer más hermosa, ¿verdad? Y se le entrega un premio. Ahora, ¿pero de qué le sirve al hombre ganar un Oscar, ganar un Grammy, ganar un Miss Belleza? ¿De qué le sirve al hombre ganarse un boleto de lotería? ¿De qué le sirve al hombre ser el más guapo o el más millonario sobre la tierra?
Pero ¿de qué le sirve al hombre todo eso si Dios no tiene sus ojos puestos en él? ¿De qué le serviría? Hay gente que persigue el dinero, hay gente que persigue las cosas materiales, hay gente que persigue la fama, hay gente que persigue los lujos, hay gente que le gusta verse bien, comprar las mejores ropas, las mejores marcas. Pero ¿de qué te sirve todo esto si Dios no ha puesto su mirada en ti? Así que podemos sentirnos privilegiados de que somos elegidos de Dios. A mí no me interesa tener las mejores marcas, no me interesa perseguir el dinero y acabar mis días persiguiendo cosas materiales. No me interesa. Lo que sí me interesa es que Dios tenga sus ojos puestos sobre mi vida. Y eso debería de interesarte a ti también. Bueno, la característica inicial hacia los lectores como elegidos está destinada a fortalecer y a animarlos en su aflicción. La doctrina de la elección es una verdad familiar con la intención de fomentar el bienestar de los creyentes. Ahora dice el verso, según la presencia de Dios. Fuimos elegidos según la presencia de Dios. Esto describe la naturaleza hacia su elección. La elección de Dios no es alcanzar ni desinformar. La elección de Dios no es al azar ni desinformada, sino según la presencia, la cual es un aspecto de su omnisciencia. Esta presencia incluye conocimiento previo a nuestra respuesta al Evangelio, pero no es únicamente dependiente de ello. Mire bien lo que está diciendo aquí el comentarista. No es que Dios tiró los dados allá en el cielo y dijo, voy a escoger a la hermana Mónica y aquí el dado me indica a la hermana Maggie o a la hermana Frida o al hermano Ricardo. No, no, no. ¿Sabe cómo es que Dios nos eligió según su presencia? Está usando su omnisciencia y estaba usando Dios su conocimiento al ver nuestra respuesta cuando se nos predica el Evangelio de Jesús. Mire, hay gente que cuando se le predica el Evangelio y nosotros le estamos compartiendo, dicen sí, sí, y pareciera que todos lo están aceptando y tú dices como que sí creyó, ¿verdad? Pero realmente Dios ve el corazón de esa persona, porque hay gente que está moviendo la cabeza, está diciendo sí, pero su corazón está diciendo hasta cree. Yo no creo lo que ellos dicen. Yo no me voy a involucrar en esto. No, 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 no. En su corazón está negando el Evangelio, aunque con su cabeza y sus palabras diga que sí cree. Dios mira el corazón. Entonces, cuando nosotros somos dóciles al Evangelio de Jesucristo, entonces Dios nos toma, nos elige. Dice, este es mío. Y me recuerda aquel pasaje que citó Jesucristo cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo aquel que ha oído el Evangelio de Jesucristo, pero no decide seguir a Jesús, no es oveja del Señor. Entonces, los que han oído o hemos oído el Evangelio y creemos lo que dice la palabra de Dios y comenzamos a buscar de Dios, somos elegidos de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que no todos son elegidos por Dios y no porque Dios no quiera elegir a la persona, sino que muchos no quieren caminar con Dios, no le quieren entregar su vida, no quieren hacer la voluntad de Dios y deciden alejarse de Dios, entonces no pueden ser elegidos.
Y yo creo que con esta explicación también podemos dejarle claro, saber o entender que no todos somos hijos de Dios. Porque no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Hay quienes quieren hacer su propia voluntad, hacer las cosas como a ellos les parece que es correcto. Pero nosotros, los que hemos sido elegidos porque creemos en el Evangelio, ¿cuál es la herramienta que dirige nuestras vidas? Esta. No es el pastor que a mí me dice cómo debo de caminar. No es el siervo, no es la sierva. No es mi padre, no es mi madre ahora quien me dice cómo debo de caminar. Es la palabra de Dios la que nos va dirigiendo en nuestro diario caminar. Por ejemplo, este sábado por la noche, que pasó en la noche, estaba yo aquí en mi habitación y en mi corazón el Señor me decía, es necesario que mañana vayas al templo. Y amén, así lo hice. Y la misma palabra de Dios nos dice, no te dejes de congregar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero las bendiciones de Dios, yo necesito obedecer lo que Dios me pide. Yo no puedo pedir que Dios me bendiga y me diga y me dé cuando yo no le obedezco. Entonces, si yo quiero bendiciones pero no obedezco, Dios no te va a bendecir. Esto es claro. Dios no esperes que te bendiga si tú no primero obedeces su palabra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo obedecer la palabra de Dios si no la conozco? Tú no puedes obedecer la palabra de Dios si primero no la conoces. Entonces, para poder yo obedecer la palabra de Dios, necesito conocer la palabra de Dios. Entonces yo tengo que leer este libro para poder obedecer lo que Dios quiere. Ahora, pero hoy nos encontramos en una sociedad donde el ser humano quiere ordenar sus mandamientos a Dios, como si Dios tuviese que obedecer al ser humano. Y se olvidan de que es el ser humano quien se somete a la voluntad de Dios, a los estatutos, preceptos y mandamientos que Dios nos ha dejado. Ahora, hay otro tipo de personas que forman sus propios conceptos, que forman sus propios argumentos, forman sus propias ideas de cómo es Dios. Creen cosas que Dios no enseña. Hacen comentarios de ciertas cosas que Dios no ha dicho. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y no me estoy saliendo del tema, pero no sé por qué Dios quiere que hable de esto. No es a la manera que tú quieres, es a la manera que Dios ha dicho que debe de ser. Si tú y yo no nos sometemos a la palabra de Dios, no esperes que Dios te bendiga. Jesucristo fue muy claro cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no se trata de levantarme yo por la mañana y decir, ay, gracias Diosito, gracias papito por este día y te persinas y ya, estás bien con Dios. Y no porque llegaste en la noche y dijiste, gracias Dios, ya, y pum, te acuestas a dormir. No por hacer esas dos mini oraciones o invocar el nombre de Dios, no pienses que por hacer eso tú ya estás bien con Dios. Por eso Jesús dijo,
no todo el que dice Señor, Señor. Dios no quiere que nada más digas gracias por la mañana y gracias por la noche. Dice que Él quiere que hagas la voluntad de su Padre. Pero ¿cómo pasa a hacer la voluntad de Dios si no la conoces? Para yo poder hacer la voluntad de Dios necesito conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la única forma de conocer la voluntad de Dios es leyendo la palabra de Dios. Pero si tú en tus 20, 30, 40 años de vida no has dedicado tiempo a leer la palabra de Dios, déjame decirte que tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás haciendo tu propia voluntad. Ahora, podrás decir que tú perteneces a X religión, sea cristiana, sea adventista, sea testigo de Jehová, sea católico, sea mormón, sea la religión que sea. Si tú no lees la palabra de Dios, tú no estás haciendo la voluntad de Dios porque no conoces la voluntad de Dios. Podrás prenderle velas a 10 santos y voltear a 15 más y podrás tener 10, 20 imágenes de cada santo diferente. Eso no es la voluntad de Dios. El prender velas o el tener santos tampoco es la voluntad de Dios, porque aquí Dios no te manda a hacer eso. Si tú leyeras este libro, te darías cuenta que estás haciendo algo equivocado, algo que Dios ni manda a hacer. Dios es luz. ¿Qué vela le puedo prender a Dios si Él es luz? Entonces, tú podrás decirme que cumples ciertas tradiciones, pero tampoco eso es la voluntad de Dios, porque Jesús dijo, ustedes invalidan la ley de Dios por guardar tradiciones. O sea, Dios dijo, estás rompiendo la ley de Dios por estar guardando tradiciones, lo cual quiere decir que estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿por qué guardas tradiciones, prendes velas y todo lo demás que quieras tú mencionar? Porque no conoces la voluntad de Dios. Es sencillo. Y yo no sé por qué estoy hablando de esto. Ya me salí del tema, creo. No va agarrado del tema. Pero vamos a continuar. Déjeme ver dónde me quedé. Ok. Estábamos hablando de cómo Dios te elige. Y estamos hablando de la gente que cree que está con Dios y que está bien con Dios, pero nunca agarran la Biblia para estudiarla. Creen que son de Dios, pero realmente no son de Dios, no han sido elegidos por Dios. No estudian la palabra de Dios, no conocen al Dios de la Biblia. Conocen a un Dios de oídas, de oídas. ¿Por qué? Porque mamá te habló, porque la abuela te habló de Dios, de ese Jesús, de que el que murió. Y pues ves que cada año hacen una tradición que celebran la crucifixión. Y conoces las tradiciones y conoces lo que la abuela y la mamá te dijo. Pero no has tú tenido un encuentro con Jesús ni has leído su palabra. Entonces no lo conoces. Es como Pedro Infante. ¿Tú lo conociste? No lo conociste, pero te sabes sus canciones porque las grabaron y sabes que era de Sinaloa porque pues, ¿quién no sabe eso? Pero lo conociste, sabías cuáles eran sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, sus pensamientos, qué le dolía, qué no le dolía, qué le gustaba, qué no le gustaba, ¿verdad que eso no sabemos? ¿Cuál era la fruta favorita de Pedro Infante? ¿Cuál era su canción favorita? ¿Qué tipo de gustos tenía? ¿Qué países le gustaría haber viajado? No lo sabemos. Entonces lo conocíamos de oídas, por canciones, por películas. Así es con Dios, lo conoces de oídas, pero realmente nunca has tenido un encuentro con Él porque jamás has leído la Biblia. Bueno, aunque la elección de Dios es según su presencia, Él es quien nos eligió, Él es quien te escogió. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y hoy caminas con Él, Él te escogió. Él fue según su presencia.
Hay más en su conocimiento posterior que en su presencia acerca de la manera en que responderé a Jesús. La elección no es elección en lo absoluto, si solo es un arreglo de causa y efecto que basa la elección de Dios solo en el hombre. Dice el versículo, hermana Silvia, Laura, hermana Rosita, Soledad, Josefina, Dios les bendiga, buenas noches. Estamos en Primera de Pedro capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice el verso, en santificación del Espíritu para obedecer. O sea que Dios nos llamó en santificación del Espíritu para que nosotros, ¿qué? Obedezcamos a Dios. La pregunta es, ¿obedecemos a Dios? Mientras algunos quieren creer que la elección tiene que ver solo con ir al cielo o al infierno, Pedro nos recuerda que también tiene que ver con la tierra. El reclamar que eres elegido es dudable si no hay evidencia de santificación y obediencia. Oiga bien esto. Mucha gente decide escoger aceptar a Jesús porque tiene miedo de irse al infierno. Y esto es un punto bastante profundo y muy importante de mencionar. No quiero pasar por alto este punto. ¿Todos van al cielo? La pregunta es, cuando una persona muere, ¿va al cielo? ¿Es 100% seguro que todos los que mueren van al cielo? O veamos el lado contrario. ¿Todos los que mueren van al infierno? Ahora, abrimos paréntesis y podemos decir, nadie quiere que su familiar, o nadie quiere pensar que su familiar al morir se va al infierno, ¿verdad? Nadie. Sea borracho, sea ladrón, sea drogadicto, sea mujeriego, sea adúltero, sea drogadicto, sea homosexual, sea lo que sea, se muere. Y la mamá, el papá, los hermanos, la familia, ¿qué dicen? Dios lo tiene ahora en su santa gloria. Ahora ya pasó a un mejor lugar. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad que todos los que se mueren van a un mejor lugar? ¿Cómo podemos descubrir si los que mueren van a un mejor lugar o no van a un mejor lugar? Ahora, hay casos en los que nosotros nos podemos dar cuenta cuando una persona es salva y también nos podemos dar cuenta cuando una persona no fue salva. Voy a usar las palabras claras. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando una persona muere y se va con Dios al paraíso. Pero también nos podemos dar cuenta cuando una persona muere y va a ir al infierno. Ahora, ¿quiénes podemos darnos cuenta de eso? Los que conocemos la Biblia. Porque la Biblia nos deja saber quiénes van al cielo y quiénes no van al cielo. Ahora, pero estamos ahorita aquí tú y yo que hemos creído al Evangelio de Jesucristo. Hemos creído al Evangelio de Jesús, pero también nuestra vida, aunque hemos creído en Jesús y le hemos recibido en el corazón, nuestra vida puede estar en riesgo también. ¿Riesgo de qué? Riesgo de perderse. ¿Cómo? Sí. Dice aquí que Él nos ha llamado en santificación del Espíritu para obedecer. En santificación y obediencia. Mire, el reclamar que eres elegido es dudable si no hay una evidencia de santificación y obediencia. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, que sí es bueno que hayamos creído al Evangelio, que hayamos recibido a Cristo, pero que nuestro caminar con Cristo desde el momento que elegimos que Él viviera en nuestro corazón,
Debe de haber cambios, debemos de vivir una vida de santidad y obediencia. O sea que el que mataba, ya no mate. El que robaba, ya no robe. El que adulteraba, ya no adultere. El que mentía, ya no mienta. El que andaba de borracho, ya deje la borrachera. El que andaba de drogadicto, deje las drogas. El que andaba de chismoso, deje el chisme. El que andaba maldiciendo, deje de maldecir. Nosotros tenemos que tener una vida de santificación. Ahora, si han pasado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en el Evangelio y hemos visto cambios, ya no tomo, ya no me drogo, ya no miento, ya no robo, ya no soy mujeriego, ya no fornico, ya no adultero, ya no soy un idólatra, puedo decir, wow, me he estado santificando. Y al momento de que tú te estás santificando, lo haces porque te estás santificando porque estás obedeciendo. Pero entonces cuando el cristiano lee la palabra de Dios y no quiere obedecer, es una señal de que no puede vivir en santidad. Y si no puedes vivir en santidad o no estás buscando la santidad, quiere decir que ese cristiano podría morir, irse al infierno. Por eso Jesús dijo, muchos intentarán llegar, pero no lo lograrán. Muchos cristianos dicen ser cristianos, pero en lugar de luchar por santificarse, siguen revolcándose en el pecado. Y esos cristianos son condenados al fuego eterno. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, cobardes, dice. ¿Quién es un cobarde? Aquel que teme caminar con Cristo Jesús. Es un cobarde. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, adúlteros, idólatras, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces mire, ahora, otro pasaje de la Escritura dice, si el justo, ahí está hablando de aquellos que caminan con Cristo, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Dice la Biblia. Imagínese, toda aquella persona que no obedece a la palabra de Dios y se la pasa de borracheras, en pleitos, en contiendas, en chismes, en fornicaciones, en todo lo que es malo. ¿Usted cree que cuando una persona que hace todas estas cosas que Dios no aprueba muere, se va a salvar? No se salva. Y lo podemos corroborar con 1 Corintios capítulo 6, lo voy a leer. Lo voy a leer para que los que lean, estén escuchando, pues sepan lo que la Biblia dice. Porque a veces el borracho se quiere ganar al cielo echándose una cerveza, un tequila. Pero ¿qué dice la Biblia tocante a esta actitud o forma de vida? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Mire, ¿quiénes son los injustos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Ayer vimos qué es la idolatría. Idolatría es adorar todo lo que es imágenes de piedra, de barro, de madera, de oro. Todas esas imágenes son idolatría.
Y aquí dice que ellos no heredarán el reino del cielo. Una persona que adora imágenes no heredará el reino de los cielos. Búsqueles donde le busques, justifícalo como quieras justificarlo. La Biblia lo dice. Y si Dios lo dice, ¿quién podrá decirle lo contrario o contradecir a Dios? Nadie. Así es que te guste o no, ningún idólatra heredará el reino de los cielos. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo creo que la Biblia es muy clara, ¿no? Me da risa cuando oigo al sacerdote, a ciertos sacerdotes, leyendo estos versículos y buscando cómo justificar el pecado. Pero la Biblia es clara. Entonces, ¿quiénes van al cielo y quiénes van al infierno? Al cielo van aquellos que se santifican. Al cielo van a aquellos que obedecen la palabra de Dios. No es que obedezca yo la tradición o a lo que el sacerdote o el pastor dice, no. El que obedece la palabra de Dios. Aquí el pastor no cuenta, aquí el sacerdote no cuenta, aquí lo que cuenta es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que tiene valor, la palabra de Dios. Y estos son los mensajes que a muchos cristianos no les gustan. O también son mensajes que a mucha gente no le gusta escuchar. Ok, dice que Él nos ha elegido en santificación y obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sabe por qué hoy Dios no? Yo muchas veces le pregunto a Jesús, Señor, ¿por qué ya no vemos tantos milagros como los veíamos antes? Hace 20 años atrás veíamos milagros en las campañas, gente sanando de todo tipo de enfermedad. Y hoy en día en las iglesias no se ven milagros. ¿Sabe por qué? Una, que muchos ministros, predicadores ya no ayunan, ya no oran. Y otra, que la gente se ha vuelto incrédula, no cree al Evangelio, no le cree a Jesucristo. Dice aquí, ser rociados con la sangre de Jesús. Yo a veces cuando veo jóvenes, yo me acuerdo cuando yo me entregué a Jesús. Yo me entregué con una pasión, yo me entregué con muchas lágrimas, yo comencé a buscar a Jesús con todo mi corazón. Yo, cuando me dijeron que la Biblia era todo, que la Biblia encerraba sabiduría, conocimiento, dirección, yo quería tragarme la Biblia, quería memorizar cada versículo de la Escritura. Y hoy cuando veo que jóvenes se entregan a Jesús, los veo indiferentes, los veo como que con dudas. Y yo digo, ¿por qué le creemos tan fácil a una mujer a veces, a un hombre? Te amo, te dice cualquier chimoltrufia y ahí le crees. O cualquier chimoltrufio igual. Te dice, yo te amo, te quiero. Y luego lo crees. Y tal vez esa persona te mintió para hacerte pedazos el corazón. Y cuando Dios verdaderamente te dice te amo, ese es un amor verdadero y a ese amor le tenemos miedo, a ese amor le tenemos desconfianza, a ese amor no nos queremos entregar. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué no se entregan como antes? ¿Por qué no tienen ese toque verdaderamente? Y no, ahora bien dijo Jesús que cuando Él viniera, ¿hallará fe en la tierra el Señor? Note usted, hermanos, que la fe y el amor en este siglo, en estos días,
en este año el amor ha menguado, está menguando más y más cada día en el ser humano. No quieren saber de Dios. Muchas veces los que están dentro de la congregación tampoco ya quieren servirle a Dios. No hay esa pasión, no hay ese gozo en la congregación. Te das cuenta que hay hermanos que están apagados, hermanos indiferentes, hermanos que se conformen con oír, ocupar una banca, una silla, pero yo quisiera que alguien me llamara y me dijera: David, acompáñame, quiero predicar, quiero decir. Todos los domingos me encuentro a un muchacho de Argentina, un señor de Argentina, me lo encuentro en una tienda que está aquí cerca y siempre me lo encuentro predicando. Y hace unos días me regaló un folleto y me dijo: David, llama a esta dirección, diles que te manden tratados. Esos hombres están regalando tratados, pero dice que los tienen a montones porque ya nadie quiere predicar el evangelio. Llama para que te manden. De verdad me quedé sorprendido cuando este muchacho me decía esto. Él siempre estamos predicando y él me decía: tengo que darle algo al Señor, me decía. De perdida 20 minutos al día, pero se los doy al Señor. Tengo que hacer algo por lo que Él ha hecho por mí. Y sabe, Él ha sido juzgado, siempre criticado, porque se va a predicar en pants, como si fuera a dormir, así se va a predicar. Pero anda haciendo lo que muchas veces tú y yo, todos encorbatados, no hacemos. Decimos ser líderes de la congregación, tenemos un ministerio, tenemos un llamado, un cargo dentro del templo, pero de las cuatro paredes del templo no pasamos, no pasa nuestro ministerio o no pasa nuestro servicio. Y este varón me decía: mira, yo tengo que hacerlo, nadie lo hace, pero yo quiero hacerlo. Y de verdad yo lo veo y lo admiro porque digo: wow, este varón hace lo que muchos de nosotros ya no hacemos. Así es exactamente, Rosa. Bueno, vamos a continuar. Dice: sin embargo, como los elegidos salen cortos de santificación y obediencia perfecta, hay una limpieza del pecado para ellos por medio del rocío con la sangre de Jesucristo. Nosotros por nuestra propia voluntad, por nuestros propios méritos, no podríamos santificarnos, no podríamos limpiarnos. Pero gracias al sacrificio de Jesús, que Él derramó en la sangre, Él derramó su sangre. Esa sangre, al ser rociados por esa sangre, somos lavados y limpiados de todos nuestros pecados. Cuando el hombre, imagínese, hermano, hace unos días estaba oyendo yo el testimonio del Z23, que es el fundador del cártel de los Zetas. Ese hombre se convirtió a Cristo. Y cuando él cuenta su testimonio, hermano, y pues no cuenta detalladamente las atrocidades que él hizo, pero podemos imaginarnos que él fue un hombre que mató mucha gente. Miren la misericordia de Dios tan grande. Y se me vino a la mente Joaquín el Chapo Guzmán, el cual se encuentra preso ahora aquí en los Estados Unidos, condenado a una cadena perpetua. Pero fíjese que yo pensaba, si Joaquín se arrepintiera y le pidiera perdón a Dios, Dios borraría con su sangre preciosa cada uno de los pecados de ese hombre. Y así como este predicador exeta, él creía que iba a pasar toda su vida en la cárcel y Dios lo liberó de la noche a la mañana, cuando él entregó su vida a Jesucristo. Él hizo tantas cosas que era para que se muriera en la cárcel, pero Dios lo sacó. Dios podría también sacar a ese hombre, al Chapo Guzmán. ¿Por qué
necesitamos ser rociados con la sangre de Jesús para ser lavados y limpiados de nuestro pecado. Había 3 circunstancias en el Antiguo Testamento en las cuales se rociaba sangre sobre las personas. No crea usted que esto de que la sangre de Jesús que nos lava, nos limpia, es del Nuevo Testamento, hermano. El Antiguo Testamento se así practicaba esto. Era un preámbulo de lo que iba a venir más adelante. Y mire, había 3 circunstancias, y voy a acabar con esto, en el Antiguo Testamento en cuales se rociaba sangre sobre las personas. Primero lo encontramos en Éxodo 24. Éxodo 24 del 5 al 8 dice así: Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz para Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Se roció sangre sobre el pueblo, hermano. Y no es un sacrificio satánico. No ha nada que ver. Se estableció en el Sinaí este pacto. Ahora, ¿dónde más se roció sangre? Ahí mismo en Éxodo 29, capítulo 29, verso 21. Dice así: luego tomarás el carnero, la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Ok, entonces, perdón, leí el verso equivocado. Verso 21 dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, ahí es la ordenación de Aarón y de sus hijos, porque ellos eran los sacerdotes de la congregación de Israel. Entonces, luego existe una tercera ceremonia, en la cual está en Levítico, y ahí termino. Levítico capítulo 14. Perdónenme, es que tengo la mano. Levítico capítulo 14, versículo 6 y 7, dice así: después tomarás la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. La tercera ocasión en que se rocía sangre es en la ceremonia de la purificación de un leproso limpiado. 3 aspectos en los cuales se rocía la sangre. Ser rociados con la sangre de Jesucristo realiza en nosotros las mismas cosas. Cheque usted.
Primero es un pacto es formado. Cuando nosotros somos rociados, se recuerda aquel pacto en el Éxodo. Luego, un pacto es formado, después somos ordenados como sacerdotes, ¿verdad? Al ser rociados con la sangre de Jesús, se nos ordena como sacerdotes. A los varones somos ahora real sacerdocio, dice la Escritura, ¿verdad? Y luego, y finalmente somos limpiados de nuestra corrupción y pecado. Recuerde que la lepra representa el pecado y somos rociados para ser limpios de todo pecado. Cada una de estas cosas son nuestras por medio de la obra de Jesús en la cruz. ¿Cómo ve usted, hermano? Qué hermoso Dios. Y bueno, hoy creo que hemos aprendido bastante de estos primeros versículos de la carta del apóstol Pedro. Una bendición. Y bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Deseo que tengan un excelente de ombligo a fin de semana. Y nos vemos primeramente Dios el lunes, hermanos. El domingo, la mera verdad, no me da tiempo a veces hacer la lectura, por eso no la he hecho. Y bueno, que Dios les bendiga y atesoren esta palabra en su corazón. Mil bendiciones. Shalom, shalom.